Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Y vamos a considerar la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo 11, 29, hermano. Vamos a estar hablando dentro de la serie de exhortaciones que llamamos definiciones según la Biblia. Amén. Hoy vamos a estar exponiendo humildad. Y junto con humildad es ligada mansedumbre. Y es bueno que exploremos en el contexto bíblico, especialmente la definición de la palabra humildad. Porque en Puerto Rico la palabra humildad quiere decir cosas diferentes a lo que se supone que quiera decir. Especialmente bien diferente a lo que la palabra del Señor describe como humildad. Amén. Y vamos a ir a través de ello. Confiemos en el Señor que va a ser de mucha bendición también, porque la intención es que cada una de estas definiciones, si usted ha podido notar, habla de características o del Señor mismo que nos salvó, como la palabra amor. En el domingo pasado estuvimos definiendo amor según la palabra del Señor, que se cuenta que es completamente diferente a como en el mundo, en la calle se le define el amor. Pues hoy, cuando vayamos a humildad, te vas a dar cuenta que es una característica del Señor. Si es una característica del Señor, pues tiene que ser nuestra característica también. Amén. No es que debe, no es que se supone, es que tiene que ser. Entonces, cada una de estas definiciones, especialmente aquellas características que tienen que ver con el Señor, ¿okay? confirman si alguien que profesa ser creyente es creyente. Amén. Porque si somos de Cristo, pues debemos ser como Cristo. Tenemos que ser como Cristo. Amén. No es que, ¿verdad? No es como un dice, no, es que pues, pero es que nadie es perfecto. Sí, hay uno perfecto, se llama el Señor Jesús. Amén. Usted no es perfecto, pero usted va hacia la perfección, como dice la palabra del Señor. O sea, no podemos tomar la excusa. No es una excusa muy dada de nuestra cultura. ¿Sabe que aquí está? Oye, no, eso no se logró. Pues, ya te sabes. Pues, pajitas que le caen a la leche. Pues, por ahí vamos. Pues, vamos a ver. ¿Sabes que en Puerto Rico muchas personas no dicen nada seguro? Usted puede ir mañana a las 10 de la mañana a tal sitio. Deja ver. Entonces, en esta cultura de ser incierto ya por naturaleza, a veces por querer caer hasta bien, y en vez de decir no, dicen deja ver. Muchas veces las definiciones y la forma de ser de nosotros va en contraste. La forma que el Señor espera que seamos va en contraste con el mundo, pero no debe ser en contraste con el Señor. Debemos ser iguales que el Señor. Y hacia ese camino, hacia esa perfección es que vamos. En ese contexto es que hay que considerar lo que estamos hablando cuando hablamos de humildad, igual que cuando estábamos hablando de amor el domingo pasado. Pero en Mateo 11, 29, vamos a leer un verso que es bien conocido, que lo debe haber conocido de memoria. Te dice, sí, yo conozco este verso. Amén. Vamos a leerlo juntos, por un segundo, y luego lo leemos dos veces y luego oramos, nos podemos sentar. Dice 11, 29 de Mateo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De nuevo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, Señor, bendice tu palabra y que ella nos edifique, mi Señor, nos corrija, nos aliente y nos confirme en tus caminos, mi Señor. Permite que eso sea así a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Llevad mi yugo. Sí sabe lo que es un yugo, ¿verdad? Una ocasión había unos automóviles que salieron bien mal aquí en Puerto Rico, para allá para los 80. Se llamaban los yugos, porque eran hechos en Yugoslavia, cuando Yugoslavia existía como nación en aquel entonces. Entonces eran los vehículos que fueron bien atractivos aquí. ¿Por
porque eran muy económicos, pero eran bien malos. O sea, se dañaban demasiado. Entonces pasaba el problema que cuando se dañaban, las piezas estaban en yugo por allá, lejísimo, y no aparecían, y los mecánicos no sabían, y se formaban de marle. Tanto así que 5, 6, 7 años después se desaparecieron los yugos. Pero no es ese yugo que estamos hablando. El yugo, cuando hay bueyes, amén, y hay 2 o más bueyes, necesitan tener un yugo para poder arrastrar lo que ellos van a arrastrar, para que mantenerlos en el camino, en el surco. ¿Okay? El yugo típicamente se usaba con un buey que sabía lo que había que hacer y un buey que estaba aprendiendo lo que había que hacer, que no sabía seguir instrucciones, que no tenía la estamina, no tenía la consistencia que tenía el buey que ya sabía. Y así siempre los pareaba. Ahora, si habían 2 bueyes que sabían lo que tenían que hacer, pues mejor todavía. Pero típicamente, cuando traían un buey nuevo, lo ponían como un buey viejo. Esa estampa es a la que se refiere el Señor. ¿Okay? Y no es que queremos comparar al Señor con el buey. Lo que estamos diciendo aquí es que el buey joven era llevado por el camino mediante el tranco del buey con experiencia. Cuando él habla de mi yugo, él se refiere a ese yugo. El yugo lo tiene puesto él. Figurativamente, a quien él le dice esto, a los discípulos, iba uno al lado. Esa es la estampa que tenemos que ver. En esa situación, lo que quiere el Señor ilustrarnos es que sí, hay un yugo que llevamos encima. O sea, hay un yugo. Nosotros no estamos puestos para hacer lo que nosotros deseemos, lo que nosotros nos viene en gana. Tenemos que hacer lo que el que dirige, el que está con nosotros en el yugo, va haciendo, y ese es el Señor. Esa es la estampa que tenemos que tener en mente. Por eso él dice, pero nadie se ponga triste, porque mi yugo es fácil, dice el verso 30, y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque el trabajo difícil ya lo hizo él en la cruz del Calvario. La carga de pecado, que es la que ilustra ahí, la carga ya la llevó él. Él dice de ligera, no se refiere necesariamente al pecado que resta, porque ese pecado lo redime él con su sangre. Lo que está hablando es que el seguir al Señor, el yugo, seguir el camino del Señor, no es un camino pesado, no es una carga, es un gozo para el buey aprendiz dejarse llevar por el yugo de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a caminar con el Señor. Ahora, fíjese, volviendo al Señor, ¿verdad? Pero esto no vamos a profundizar mucho en esta estampa, pero para que podamos ir al fondo de la palabra manso y la palabra humilde. Amén. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de mí? De Él. Que Él es manso y humilde. Y dice que el manso y humilde haya descanso para el alma. Oye, ahí sí que podríamos estar un tiempo largo. ¿Qué quería decir, Señor? Con el que era manso y humilde haya descanso para sus almas. ¿Qué implica el ser manso y humilde? Primero, no queremos implicar, porque no es lo que dicen, que cuando usted es manso y humilde, usted se salva. Es completamente al revés. Cuando usted se somete a Cristo y confía en Él y cree en Él, por lo tanto lleva su yugo encima. Amén. Usted haya descanso para su alma. Usted sabe que cuando las personas se mueren, todo el mundo de muy buena intención dicen, ya no sufren. Lamentablemente para la inmensa mayoría de las personas eso no es cierto. Cuando la persona muere sin Cristo, ahí es que empieza a sufrir de verdad. Entonces, a veces los creyentes no queremos ser los portadores de noticias tristes, pero es que ya el mundo es triste. Todo el mundo que anda por ahí sin Cristo está en death row, está condenado a muerte. Falta que le llegue la hora. Pero no tiene que ser así. Por eso es que el Señor no
no ha venido, el Señor Jesús no ha venido. El Padre está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Por eso es que Él habla aquí que hay que tener el yugo, que haber creído en Cristo, tenemos que ser guiados por Él. La semblanza y la confirmación de que uno está en Cristo, uno está salvo por Cristo, es que uno se deja llevar por Él, la estampa de los dos bueyes. Esos que andan con Él hallarán, yo diría, ya han hallado descanso para su alma. Amén. Por eso Pablo decía, yo sé a quién he creído, a Cristo, y Él es poderoso para guardar mi depósito para ese día. Ese depósito, ¿quién lo hizo? Lo hizo el mismo Cristo Jesús cuando compró nuestra vida con su sangre. Amén. Y ese no lo remueve nadie ni lo trasloca nadie. Así que la eternidad está garantizada, lo que quería decir Pablo. Estoy confiado en eso, decía el Señor. De Pablo a través de lo que el Espíritu Santo le había inspirado. Así que es importante que nosotros nos enfoquemos entonces en por qué el Señor quiere que nosotros seamos como Él, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. El primer verso que viene a la mente para ilustrar la mansedumbre y la humildad del Señor es que, si usted recuerda, cuando estábamos en Juan 13, cuando estábamos hablando del amor, una cosa tiene que ver con la otra, decía el Señor que nosotros somos sus amigos, ¿verdad?, si hacemos lo que Él nos dice. Amén. Entonces dijo, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Así que cuando usted hace la conexión, lo que está queriendo decir el Señor es que a esos amigos por los cuales Él moriría y salvaría, ¿verdad?, con su sangre, amén, la demostración de amor que Él iba a hacer era la muerte en la cruz. Pero la demostración de amor de esos amigos, ¿verdad?, era que ellos le amaban y confirmaban que le amaban porque eran obedientes a lo que dice el Señor. Esa conexión de la obediencia es lo que está queriendo explicar aquí el Señor en este verso. Amén. ¿Por qué? Porque el buen aprendiz, nosotros, iba ligado a la obediencia a los otros. Y usted diría, como dirían un buen policía, diría, el buey joven iba sometido a la obediencia al buey viejo. Y es cierto, y eso nos ilustra lo que estamos diciendo. No es que usted tiene la mente, bueno, en realidad sí, pero vamos a explicarlo un poco mejor. Usted, al ser nacido de nuevo, su mente es transformada. ¿Ven? Ahora usted lo que desea es seguir a Cristo Jesús, estar con Cristo. Usted desea el yugo. Cuando usted estaba sin Cristo, usted miraba de lejos a alguien que estaba atado a Cristo, enyugado a Cristo, y usted decía, ay, lo que se está perdiendo esta persona. Ay, tan buen potencial que tenía. Y se metió a la iglesia, porque así que le llaman, ¿verdad?, cuando usted conoce a Cristo. Oye, para allá, mira para allá, se metió a la religión. ¡Qué pérdida! Porque la pérdida la tienen ellos. La pérdida de su alma está a las puertas. Pero, como dice la Biblia, la necedad, ¿verdad?, está atada a su corazón, porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. No hay quien me venga a pedir cuentas, ¿verdad? Pero esa necedad el Señor nos sacó. Ahora, obediencia al Señor, por lo mediante el cual demostramos amor, tiene que ver con ser manso y humilde, dejándose llevar por el Señor todo el tiempo. Amén. Manso y humilde. Hay que definir las palabras manso y humilde. La palabra humildad en el Nuevo Testamento, tapeinos. Tapeinos es docilidad. ¿Sabes lo que es dócil? Es amable. Amén. Siempre se coloca por debajo de, tiene que ver atado también con la mansedumbre. La vamos a explicar ya mismo. Humilde en el contexto bíblico y en el contexto de la definición a veces que tenemos en los diccionarios, no tiene nada que ver con recursos económicos. ¿Ok? Usted verá que usted puede ser casi en cero recursos económicos y eso no le hace humilde según la palabra del Señor.
porque la humildad es una característica del corazón transformado por Cristo. Eso no tiene nada que ver con recursos económicos, ¿ok? Usted puede ser humilde y usted puede ser el hombre más rico del mundo, como el mundo lo define en términos de finanzas, y usted puede ser humilde, amén, porque humilde es una condición del corazón, es una condición, una relación, es una definición de su relación con el Señor de todo. ¿Cómo usted se relaciona con el Señor de todo? ¿Usted está agayú con el Señor? ¿Usted está rebelde contra el Señor? Como andamos cuando estábamos en el mundo. ¿Usted está en rebeldía y en desobediencia? Pues eso es completamente opuesto a estar sometido, a estar humillado, a vivir debajo de, puesto por debajo, lo que quiere decir la raíz de la palabra humildad. Amén. Así que la humildad, contrario a como el mundo la define, no es debilidad, porque el que va enyugado con nosotros es el Señor Jesús. Amén. No es debilidad, no es bobera, ¿okay? No es lentitud, especialmente en este mundo fast track que lleva. En el mundo profesional se valora mucho como llaman, los come candela, los overachievers, o sea, los que quieren hacer el trabajo de él y 2 o 3 más, o que quieren resaltar dentro de una compañía o de una entidad, ¿ok? Y siempre están en high, entonces siempre son como que adictos al trabajo también. Usted lo nota, muchas veces van de la mano, son workaholics y no sirven más que para trabajar. Conozco, pero paquetes de esa gente, montones de esa gente, catálogos enteros, dedicados a más que trabajar. No saben hacer más que trabajar, ¿ok? Es triste esa situación. Entonces ellos quieren ser excelentes y todas esas cosas. Muchas veces ellos son los que a veces escriben su nombre y al lado dice 3 siglas y 3 siglas y 3 siglas y 3 siglas y tienen como 500 títulos. Y yo digo, wow, ¿cómo es esto? Esa gente está más que no habla más que eso, nada más que eso. Y piensan que ellos llevan su propio camino. La realidad es que el ambiente, ese ambiente falso, ¿verdad? De éxito, de yo definir mi destino, pues los va llevando y los va alcanzando por ahí. No quiere decir que todos los que son exitosos en el mundo tienen esa actitud, pero la inmensa mayoría, en mi experiencia, son así. Entonces, nadie que haya aprendido a estar sometido a alguien puede entender lo que es la palabra humildad. Hay personas que inclusive dicen ser creyentes de Cristo, entonces no quieren congregarse por el simple hecho de no someterse a un pastor terrenal, que somos imperfectos, pero no le nace, aun cuando dicen que son creyentes, que manda la palabra a congregarse, siempre toman de excusa que es que no han podido conseguir un lugar donde congregarse. Básicamente lo que quieren decir es que no tienen la intención de congregarse para someterse a un pastor, porque tenemos que estar sometidos a alguien en esta vida. Usted no anda happy go lucky por ahí. Encima de ello, quien se ha sometido a Cristo Jesús ya, porque ha confesado su pecado, amén, y sirve al Señor de corazón, ya está sometido a Cristo, ya está enyugado a Cristo. Someterse a otro que pretende obedecer al Señor, eso es un bizcocho, eso es sencillo. Esto es igual que cuando usted anda con la verdad y cuando usted en su corazón quiere y siente estar en paz con todo el mundo en cuanto sea posible, como nos dice la palabra, y usted pide perdón cuando usted comete un error. Pero usted sabe lo difícil que es para la inmensa mayoría de las personas decir, yo metí las patas, yo cometí un error. El que todos conceptúan como perfecto, yo cometí un error, me disculpo. Para mí y para usted que está en Cristo, como comerse un canto de pan con mantequilla, pedir perdón. Pero si ya pedimos perdón todo el tiempo al Señor en el día, porque cometemos cosas que le ofenden. Ahora yo pedirle perdón a alguien porque hice algo mal, eso es manía, hermano. El problema está cuando uno dice,
de culpabilidad que se le hace al Señor. O sea que cuando usted vea, ¿verdad?, dificultad en alguien en perdonar, primero que hay que evaluar es su condición con Cristo Jesús. Amén. Cuando usted está en Cristo y usted experimenta el perdón de Dios, la paz de Dios que estriba en a aquel ante el cual yo me tenía que humillar y arrepentir, me humillé y me arrepentí, y Él perdonó mis pecados y mi deuda. Ese sentir de paz incalculable es la paz que produce el Espíritu Santo cuando sabe que usted puede decir: bienaventurado el varón al quien el Señor no culpa de pecado y cuya iniquidad ha sido perdonada. Iniquidad siendo el pecado, maldad ha sido perdonada. Es bueno, amén. Cuando usted entiende eso, entonces usted va donde aquel a quien usted ha ofendido o aquel que le ofendió a usted, porque así funciona también, y usted se disculpa con él. Dice: pero es que no fue culpa mía, fue culpa de él. No importa. Usted lo que persigue es bendecir a la persona, arreglar el asunto, estar en paz. Por eso la palabra dice estar en paz con todos los hombres. ¿Qué tiene que ver la paz con la humildad? Todo. Porque cuando usted va y pide perdón, usted se está poniendo por debajo de él también. ¿Está bien? Es una actitud del corazón. Amén. Y no es algo... Depende de qué comentarista usted a veces verifica. Dicen que es una disciplina el pedir perdón. Yo entiendo que es una disciplina. Una disciplina es algo que usted aprende. O sea, coger bicicleta es una disciplina. Saber cómo cepillarse los dientes. Como cantaba una de mis nietas, que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Y yo, así no es que yo me cepillo. A mí nadie me enseñó a cepillar. Yo me cepillo como puedo. Como yo entiendo que los nudos de la corbata se supone que se hagan de cierta forma. A mí nadie me enseñó, yo me lo inventé, y el primero que me quedó mal, el segundo me quedó bastante bien, y siempre los hago igual. No, hay como 800 nudos de corbata. Bueno, un día coger un curso de nudo de corbata. Pero mire, lo que quiero ilustrar con esto es perdonar, ser humilde. No es algo que usted aprende, es algo que el Señor ya transforma en su corazón. Amén. Es como amar. Amor es una capacidad que el Señor le permite a usted tener cuando usted ha experimentado el amor de Dios. Amén. Cuando usted ha sido salvo por el amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, lo que usted sí tiene que ajustar en su vida es que el Señor le ha capacitado con su espíritu y ha transformado su vida de la vida anterior a su nueva vida y ha pagado su deuda de pecado, pero su carne, este cuerpo, está viciado todavía de pecado. Por eso es que este cuerpo no es eterno. Este cuerpo se está muriendo poco a poco, día en día, minuto a minuto, segundo a segundo. Por ese pecado, y porque usted anda con un alma nueva, amén, un alma salva, un alma limpia de pecado, amén, que va a recibir un cuerpo nuevo en la eternidad, mientras este cuerpo viejo, de aquí es que vienen las tentaciones. Una vez estuvimos ilustrando en Santiago, dice: ¿de dónde vienen todas estas cosas? Vienen porque el corazón mismo de nosotros, ¿verdad?, empieza a calcular y a imaginarse el cometer pecado y concibe ese pecado y después ejecuta el pecado. En ningún momento estaba hablando en esa situación del diablo. El diablo tienta también, pero muchas veces ni falta hace porque ya viene en nuestro corazón. Contra eso es que tenemos que batallar, porque la carne va a pretender ser altiva. Esa naturaleza está ahí. El primer altivo fue el demonio, fue el diablo, que siendo creado en la perfección decidió en su corazón rebelarse contra Dios. Le nació en su corazón rebelarse pensando que él era mejor que él. Y ahí es que está la raíz de cuando uno se resiste a lo que Dios ha hecho en su corazón, a la humildad. Cuando usted piensa que usted es mejor que los demás. Ahí no. Nada mejor que cuando usted llega a un lugar, que llega acá, entra por esa puerta y mira para acá y dice: yo estoy puesto aquí para servir a todos mis hermanos. Yo no soy el más importante aquí. Yo soy el que vengo
a servir a mis hermanos. Amén. Porque usted diría, sí, yo vengo a servir al Señor, eso está tremendo. Pero más para abajo del Señor estamos nosotros aquí. Usted está puesto para servir a cada uno de nosotros. Eso precisamente es lo que implica ser un supervisor, un manager en el mundo. El manager típico piensa, mi grupo trabaja para mí, y eso es completamente erróneo. Usted trabaja para ellos. Usted es jefe porque hay un grupo que manejar. Si no hubiera grupo, usted no estaba por ningún sitio. Así que lo primero, de huevo y gallina, lo primero que vino fue el grupo. Usted está para facilitar, para que ellos sean exitosos. Para eso es que usted está ahí. Esa mentalidad es así. Pero la inmensa mayoría de los jefes están como que en mi grupo, mi equipo, mi gente, y no es ninguna de esas tres cosas. Cuando usted está en Cristo, amén, su corazón es transformado a la imagen del Señor. Por eso es que aquí el Señor, volviendo a Mateo 11, 29, le dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que usted encuentre descanso para su alma. Amén. Porque con Cristo es que hay que estar endurado, a Cristo hay que estar sometido. La palabra mansedumbre, fíjate que dice que Él es manso y humilde de corazón. ¿Ok? Manso está definido como ausencia de arrogancia y ausencia de orgullo. Fíjate que no está diciendo ausencia de inteligencia, está diciendo ausencia de arrogancia. No está diciendo ausencia de capacidades, está diciendo ausencia de arrogancia y de orgullo. Amén. Cuando usted está en Cristo, usted no puede decir, ay, yo me siento tan bien que yo soy un arrogante, que yo soy un prepotente, ¿okay? Que yo soy un pedante. Estas cosas, posiblemente usted lo era antes de Cristo Jesús. Amén. Y aunque le quede de momento algún vestigio de un impulso de la carne hacia la pedancia y la arrogancia, eso tiene que ser sometido a Cristo Jesús. Amén. La verdadera paz, día en día, hermano, es cuando usted, en cualquier lugar que usted esté, la expectativa suya es, aquí, el más arrastrado soy yo. Usted lleve eso en su corazón. Si quiere hacer ese tipo de disciplina para los impulsos de la carne, desde aquí llegué yo, el más arrastrado del equipo. Y usted no tendrá ningún problema con nada. Ahora, si usted llega, bueno, según, tonterías como esta, según la jerarquía del trabajo, pues yo estoy en este nivel. Por lo tanto, yo le hago caso de este nivel para arriba, ahí empezó a perder. Y no estamos hablando del mundo, estamos hablando en Cristo Jesús. Imagínense que usted diría, no, aquí, bueno, legal, como dicen algunos, legal, pues yo tengo tantos años en Cristo, pues eso tiene que valer algo. Y eso tiene que valer algo, claro que tiene que valer algo. Mi expectativa cuando usted tiene muchos años en Cristo es que yo vea, mire para allá, vea a Cristo Jesús sentado ahí. Y Cristo Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde y arrogante cuando lo tengo que ser. En ningún momento elige una cosa como esa. ¿Entiendes? Y soy manso con algunos, arrogante con otros. Nada que ver. Porque nuestra vida es transformada cuando usted tiene a Cristo Jesús. Amén. Así que, pero si de momento uno en la carne de la flor dice, pero yo, ahí está el problema, pero yo esto y yo aquello, olvídese del yo. Usted está para servir al Señor y usted tiene que ser como Cristo. Para eso el Espíritu Santo le ha transformado. Amén. Un varón muy manso, se lo dice en Números 12:3, hablando de Moisés. Si usted va a ese contexto allá en Números, se nos da un ejemplo de ese varón. No sé si usted tiene esta imagen de Moisés. Si usted de momento piensa así de Moisés, dice Moisés era un caudillo. ¿Sabe lo que es un caudillo? Un líder militar. Moisés era un sacerdote, era de la tribu de Aarón. Amén. Moisés era bravo. Moisés era decidido. Moisés era fajón y trabajador en extremo. Amén. Y usted podría seguir diciendo un montón de cualidades de Moisés. Todas ellas son ciertas.
Pero hay otra que dice, número 12:3, es muy cierta también. En este contexto, ya el pueblo andaba en el desierto, amén, hacia la tierra prometida. María y Aarón, sus hermanos de sangre, murmuraron contra Moisés, chismoseando de que había tomado una mujer cusita, o sea, una mujer etíope egipcia. Y eso era una cosa terrible para ellos. ¿Okay? Y dijeron, como Moisés, la esposa de Moisés no es hebrea, él no tiene autoridad. Y dijeron en el verso 12, ajá, ve tú a ver, solamente por Moisés habló Jehová. ¿Acaso Jehová no habla a través de nosotros también? Y dice, y lo oyó Jehová. ¿Qué cosa Jehová no oye? Todo. Y lo oyó Jehová. Y entonces hace un paréntesis. Dice, el que escribe dice, vamos a hacer un paréntesis para explicar y usted entienda lo que viene después. Y dice, y aquel varón Moisés, imagínate que alguien está narrando esta historia, y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pausamos ahí. No vamos a ir a la historia de Moisés, Aarón y María. Yo creo que ustedes conocen lo que pasó, ¿verdad? El Señor castigó específicamente a María con lepra por estar chismoseando de Moisés. Y Dios ratificó a Moisés. ¿Ok? Le dijo, básicamente le dijo, cuando hay un profeta entre ustedes, yo me le voy a aparecer en una visión, me le voy a aparecer en sueño, pero a Moisés no, porque él es fiel en toda su casa. A Moisés yo le voy a hablar cara a cara, dice el verso 8, y le voy a hablar claramente y no por figuras, alegorías o parábolas, y él verá la apariencia de Jehová, como tuvo la experiencia en el Sinaí. ¿Cómo entonces ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? El asunto de Moisés ser manso era lo que lo empoderaba, lo que lo cualificaba para poder tener una relación íntima con Dios. Esta es la relación que tenemos que ver. Porque para podernos nosotros relacionarnos con el Señor tenemos que ser mansos. Amén. Manso es dejarse llevar por el Señor, someterse al Señor. Amén. He escuchado personas, estoy seguro en su ignorancia, que están enojados con el Señor. Es una necedad. Usted va a estar enojado con el Señor. ¿Por qué usted estaría enojado con el Señor? El Señor, que todo lo sabe y ha definido su vida y ha comprado su vida. Cuando usted estaba perdido, arrastrado en pecado, el Señor ya había ideado y había enviado a su Hijo a morir por usted. Amén. Para salvarlo. Entonces usted se va a enojar con Él. ¿Por qué usted se va a enojar con Él? Porque Él no hizo lo que usted le daba la gana. Ese es el problema de la gente. Porque muchas personas piensan que dicen, pues estas son mis peticiones al Señor. Si el Señor no me las cumple, yo me enojo con Él. Completamente opuesto a lo que dice aquí. Cuando usted va a la palabra, dice, Moisés era manso. ¿Qué era? ¿Que Dios hacía todo lo que Moisés quería? No, en un montón de ocasiones no. En un montón de ocasiones no. Gloria a Dios que en muchas ocasiones sí. En una ocasión Jehová decía, porque el pueblo había sido desobediente, le dijo, Moisés, échate para el lado, para acá, y yo los voy a consumir en tu propia presencia. Voy a enviar el fuego del cielo y voy a consumir el pueblo. Yo digo, ¿por qué el Señor haría eso? Porque desobedecían y desobedecían y desobedecían, y Él le daba la comida y ellos murmuraban, y Él le decía por aquí y ellos decían por allá. Era un pueblo que hasta el Señor, que es todopoderoso y paciente, misericordioso, hasta Él le agotaron la paciencia. Imagínate cómo es el pueblo de Israel. Y todavía son así ellos. Usted tiene la dicha, o como le llaman, ¿verdad?, de conocer muchos de ellos. Así somos igual. La gente, pero bien cejera. Por eso Él hizo la ilustración adrede del yugo. Porque quien más resiste el yugo son ese tipo de personas. No quieren hacer las cosas como quieren hacer. En esa ocasión,
Jehová escuchó la oración de Moisés. Le dijo, Señor, ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? Imagínate, los egipcios después de Irán dicen, tanto que batalló para sacarnos de Egipto y después nos mató en el desierto. Ese era el argumento de Moisés. El Señor sabía todas esas cosas, estaba probando a Moisés. Ahí probó Moisés ser manso y humilde. Él no diría, ay sí, acábalo y buscamos otro pueblo. Entonces usted le da fast forward a eso y lo trae a su tiempo, a su vida. Imagínate que el Señor hubiera dicho, ay, ya yo me cansé de Tito. Ya está. Y con todo el mundo aquí, ay, ya yo me cansé de estos que no hacen caso. Si hubiera sido así, no estuviéramos aquí. Hubiéramos perdido eternamente. Pero el Señor, en su misericordia, en su mansedumbre, en su humildad, así lo hizo. Amén. Y tuvo misericordia de nosotros. Así que no es casualidad que este gran líder de Israel haya sido el hombre más manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra, lo cual era cierto. Más adelante vendría Dios encarnado, el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo, usted quiere ver que es ser manso y humilde, aprenda de mí. Así que el Señor no solamente valora el que nosotros seamos sometidos a Él, que andemos humillados delante de Él, lo necesita y lo exige de parte de nosotros. Amén. Es como andar en amor, dice, y andar en amor, que es el vínculo perfecto. Dice la palabra, no dice, traten. No dice, sería bueno. Hablando puertorriqueño, mira a ver. No. Andad en amor, categóricamente, la palabra del Señor lo dice así. Así que, si vamos, ¿verdad? Como estuvimos yendo hace poco a las definiciones, y yendo a los versos importantes aquí, porque tenemos que considerar la mansedumbre y la humildad, ¿verdad? De la mano, ¿ok? Si usted va al Salmo 113, hay alguna parte que usted tiene que entender bien claramente aquí. Y es que el Señor es así. El Señor es manso. Y el Señor es humilde. Si alguien podría tener justificación para no ser humilde, es el Señor. El Salmo 113, versos 5 y 6. De hecho, estos versos, hay un corito por ahí que se puso con estos versos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madres de hijos. Aleluya. Después de haber alabado el nombre de Jehová en los primeros 4 versos, dice, ¿y quién como él, que se sienta en las alturas, pero se humilla a mirar hacia la tierra? O sea, el Señor es tan grande, tan excelso, tan puro, y con todo eso se humilla. Dice, para Él humillarse es mirarnos a nosotros. Sí. O sea, es una cualidad del Señor, el prestar atención a su creación. No es una responsabilidad, es que Él, en base a su amor, se humilla a tratar con nosotros, para que usted vea. Entonces, usted podría considerar eso mismo en su corazón. Cuando yo digo y le dije, usted entra en un lugar, considérese que usted es el más abajo de todos. Viene aquí a servir a todos. En un momento alguien dice, yo necesito una servilleta, te vais a buscar. Una cosa tan sencilla. Yo necesito que me ayuden aquí, pues usted va a ayudar. Usted le dice, no, pero es que se supone que no se supone que usted está allí para eso. Usted está allí para servir. Si el mismo Señor Jesús lo decía, el que quiera ser el mayor entre ustedes ha de ser su servidor. En una ocasión vino la mamá de Jacob y Juan, la esposa de Zebedeo, papá de ellos, y le dijo, mira Señor, callado, hasta acá. Tú no tendrás un puestito, ¿verdad? Cuando entres en tu reino, un puestito para mis hijos, porque ellos dejaron todo allá.
servirte. Supongo que tiene que haber un guiso para ellos. Sí, más o menos. Si hubiera sido en Puerto Rico, le decía, tiene que haber un guisito, tiene que haber un puestito. Eso se llama, en Puerto Rico le dicen, el que no tiene padrino no se bautiza. Eso se llama una palanca. Bueno, ya en Puerto Rico, está apalancado. Tú, Señor, tú puedes ser la palanca para que mis dos hijos estén atornillados, ¿sabes? Otra vez, estén atornillados allí en tu reino y nadie los despinte. Y el Señor se indignó y le dijo, en este mundo, ¿verdad?, existen señores y reyes y se enseñorean sobre las naciones, pero en mi reino no es así. Sino que el mayor es el servidor de todos. Él mismo. Eso es lo que él quiere decir. Él era el mayor, porque él era el servidor de todos. Él era el mayor y la misma vez era el que había venido a servir, no para ser servido. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, y dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea que es una cualidad, el Señor es así. El Señor es humildad, el Señor es mansedumbre, el Señor es amor, como teníamos visto la semana pasada. Por eso es que el cristiano es manso, el cristiano es humilde, el cristiano anda en amor. Y no se le cae un canto a uno por eso. Uno anda feliz con él. ¿Ven? Al contrario, la verdadera felicidad y el verdadero gozo es cuando usted anda así como el Señor andaba. Muchas ocasiones me toca presentarme, dice, pues fulano que fue reclutado aquí allá, a ver si da una introducción. Yo soy Tito Ortega, I'm just happy to be here. Se quedan como callados esperando a Getaína de yo aquello, yo lo otro. Nada. Like I said, I'm just happy to be here. Yo estoy contento de estar aquí entre ustedes. El efecto, pues, vendrá después. Que es la realidad, hermano. No hay nada, no hay ninguna pretensión para nada. Por eso es que yo aborrezco los títulos. ¿Sí? Hay personas que le encantan los títulos porque piensan que los títulos los hacen a la persona. ¿Usted sabe qué le hace a usted? Ser como el Hijo de Dios. ¿Qué le hace? Los títulos no hacen falta. Por eso es que yo desprecio los títulos. Títulos especialmente puestos en el mundo, porque en ningún sitio de la Biblia yo veo que a nadie le llaman reverendo, a menos que sea el Señor Jesús. Ese sí es reverendo. Sublime, a nadie en la Biblia, solamente el Señor Jesús. ¿Cómo vamos a usurpar lo que lo define a Él? Son puras pretensiones y pedanterías mundanas. Hay que quitar eso. No digo que algunos lo dirán o los usarán por ignorancia, puede ser que sí, pero pues, ha llegado el momento de dejar de ser ignorante y de glorificar al único que merece gloria. El único que merece gloria y título, todo. Ese sí que tiene título. Amén. El Señor Jesús. Ese sí que tiene título. Y se los ganó todos. Amén. Porque Él es así. Ese es Él. Por eso es que tenemos que ser como Cristo. Allá en el Salmo 131, ya que estamos en los Salmos, hay un ejemplo de David. El subtítulo en su Biblia posiblemente dice, confiando en Dios como un niño. ¿Verdad? Dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, o sea, me he sometido, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y te dice, le falta un pedazo, ¿verdad? Dice, qué breve ese salmo. Le falta un pedazo, faltaba como que faltaba algo más, pienso usted, ¿verdad? Pero no faltaba nada más. Este es el salmo, este es el cántico de David. Estos cánticos, si usted ve que dice, posiblemente eso le dice cántico gradual. No es que usted va subiendo el volumen según canta, no es que usted iba subiendo las gradas hacia el templo, porque se iba subiendo hacia el templo. Esto lo cantaban los que peregrinaban al templo.
estos salmos, 120 al 135, si mal no recuerdo, 134, son 14 salmos, 15 salmos. ¿Ok? Lo iba cantando el pueblo, se construía por aquellas gradas antes de llegar al templo, ¿verdad? Fíjate lo que pretendía y lo que decía David: mi corazón no se ha envanecido. Uno puede entrar en la presencia del Señor con vanidad, con puras tonterías en el corazón. Mis ojos no se enaltecieron. Uno no puede entrar enaltecido en la presencia del Señor tampoco. Dice: yo no estuve andando en grandezas, creyéndome que era lo que no era, ni estuve en cosas demasiado sublimes para mí. O sea, hay cosas que no me tocan a mí, son cosas tuyas, Señor. En ninguna de ellas yo estuve. Dice: me he comportado y he acallado mi alma. ¿Ves? Porque muchas veces nuestra alma, en el contexto del Antiguo Testamento, más bien habla de sus pretensiones. Muchas veces aludiendo a la carne. Muchas veces nuestra carne no quiere ser sumisa, no quiere ser mansa. Tiene que ser todo lo contrario. Cuando yo una vez estaba yo en un sitio que íbamos mucho hace mucho tiempo, que vendíamos hongos. Y había un póster de un pelotero puertorriqueño de Aguadilla y decía: believe in no one but yourself. Entonces, las personas ilusas ven eso y, ay, cuando yo quisiera ser grande, yo quisiera ser un pelotero como él. Porque él llegó allí creyendo en él y no creyendo en más nadie. Eso es embuste. Aún él mismo, ¿usted piensa que él se hizo solo? Tuve que tener como 20 entrenadores, 50 alcahuetes dándole la dieta, fulano que le guiaba la guagua, viajando en first class y en business class. ¿Usted piensa que él hizo eso solo? Pero viene alguien necio y lo pone para vender el periódico, o vender cualquier idea, o vender un libro de autosuperación, y le pone una necesidad como esa, para que usted piense de que si usted cree más que en usted va a ser un pelotero metiendo 50 monzones al año en la gran liga. Y eso es una falacia. Pero las personas se dejan confundir por esas cosas. Hablando de un pelotero, de aquí a unos cuantos años ya nadie se acuerda ni quién era. Pero más sin embargo, de este varón David, nosotros vemos y leemos todos los días. Porque él fue ilustre ante quien hay que ser ilustre, ante el Señor. Amén. Por eso él le dice: yo estoy como un niño destetado, como quien dice, un niño que lo que quiere es estar con la mamá. Y estoy así, loco por estar en tu presencia. Eso es lo que quiere decir, esa es la ilustración que está tratando. Y a eso es que he venido. Porque estoy yendo hacia tu templo para humillarme delante de ti, y ya yo vengo humillado. Amén. Eso es lo que yo quiero hacer delante de ti. Y por eso el consejo que él le da al pueblo es: espera en Jehová, Israel. O sea, no te adelantes, no inventes, no creas que tú vas a hacer tu destino. Dice: depende del Señor desde ahora y para siempre. Ese es el consejo que él le da, porque él sabe en su corazón que eso es lo que a Dios le agrada. Personas así son las que Dios usa, porque son mansas y humildes delante del Señor. Amén. Ejemplo de que la humildad y la mansedumbre son parte de la naturaleza del Señor. Si usted recuerda Isaías 53, recuerda esa porción, ¿verdad? Vamos a Isaías 53. En Isaías capítulo 53, hablando del siervo de Jehová, hablando del Señor Jesús, en el verso 7 y en el verso 8 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Se acuerda que el etíope estaba leyendo esta porción bíblica? Recuerda cuando vimos el martes pasado, él venía leyendo esto y dice: yo entiendo lo que dice, pero está hablando, el que escribió esto, ¿está hablando de él o está hablando de otro? Y obviamente está hablando de otro, está hablando del Señor. Y Felipe vino y le explicó la palabra de Jehová. Le dice: no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
ningún, ¿verdad?, momento está mencionando la palabra manso y humilde, pero lo que usted está viendo aquí, describiendo al Señor, precisamente eso, que Él se sometió a la voluntad del Padre para ser obediente, amén, y efectuar nuestra salvación. Fíjense, el que iba a pagar por el pecado suyo y mío, siendo Dios, tuvo que ponerse por debajo de usted para poder servirle a usted y poder comprar su alma y pagar su pecado, Él pagando la culpa del pecado suyo. La única forma de hacerlo, como describe la palabra, era poniéndose por debajo de todas estas cosas. Si hubiera habido en su corazón la más mínima pizca de arrogancia, Él no hubiera hecho nada de estas cosas. Si Él hubiera aludido a su grandeza, ahí está, la definición de grandeza, muchas veces según el mundo nos confunde. La grandeza, según la palabra, es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero grande. Y nadie más sometido a la voluntad del Padre que el Señor Jesús. Por eso es que Él fue, dice, obediente. Vamos a ver lo que dice en Filipenses, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el verso 8 dice, y la generación de Él, ¿quién la va a contar? O sea, no tuvo hijos según este mundo en la carne, no tuvo generación, no dejó herencia, no dejó herederos en la carne. Amén. Pero más adelante, dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, va a producir un fruto el hecho de que Él se humilló y sufrió, y va a quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Esa era su generación. La generación de Jesús, nosotros. Los hijos, nosotros. Amén. No venimos de sangre, pero venimos mejor que eso. Venimos renovados con la sangre de Cristo. Hechos nuevos, nuevas criaturas. Antes estábamos perdidos, condenados a muerte irremediablemente, hasta que el Señor remedió eso. El único que lo podía remediar era Él. Para Él efectuar la obra de salvación, Él tuvo que humillarse, pero hasta abajo, hasta el fondo. Lo que nosotros decimos acá, tocó fondo. Si usted va a Filipenses capítulo 2, es lo que va atado con esto que vemos aquí en Isaías 53. Filipenses 2. Amén. Pablo quería estar seguro que estos hermanitos de Filipos, los filipenses, entendían claramente lo que era estar sirviendo al Señor y sometidos al Señor, ahora que ellos eran salvos. Antes estaban perdidos, como dice, en los ídolos y todos esos errores, y a través de las palabras del Evangelio habían conocido a Cristo Jesús, se habían salvado. Ahora Pablo lo que pretende es que ellos estén caminando con Cristo. Por eso le dice en el verso 1, dice, si vamos a encontrar, parafrasear, si vamos a encontrar alguna consolación en Cristo, ¿okay?, si vamos a encontrar algún consuelo en el amor de Cristo, si vamos a encontrar bendición en la comunión del Espíritu, amén, si vamos, ¿verdad?, a sentir ese amor en las entrañas, ¿verdad?, si vamos a sentir en nuestro corazón y vamos a experimentar la misericordia de Dios, dice, hagan esto, háganme completamente gozoso. ¿Cómo? Sintiendo entre ustedes lo mismo. No cada cual por su lado, sintiendo entre ustedes lo mismo, teniendo el mismo amor entre ustedes, los creyentes, unánimes, porque el Espíritu es uno, sintiendo una misma cosa. Y le explica el contexto. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Lo que le digo, tantas cosas que le pudo haber dicho, y se enfocó
En el verso 3, enfóquese en no hacer nada por pelear, por dar duro, por no quedarse dado, ¿okay? Por el que da adelante da dos veces, como dicen en el mundo. No se pase de listo en la carne. No haga nada por contienda. En la obra del Señor no se hace nada por contienda. Por eso Pablo más adelante diría, algunos predican a Cristo por contienda, por vanagloria. Ahí lo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, las mismas palabras. Antes bien con humildad. La palabra que usaba el griego anteriormente, tapeinos, por debajo de, antes bien en humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y se la define ahí lo que quiere decir. Entonces Pablo hablaba de humildad, eso precisamente es. Entonces, él le dice a ellos la definición de humildad, lo que el Señor está esperando en nuestro corazón, nosotros como creyentes, para que primero podamos llevar una relación con nuestros hermanos. Si todo el mundo considera que está por debajo de quienes le rodean, entonces no hay contienda, no hay pretensiones, no hay falsa autoridad. Todos estamos en el mismo sitio, redimidos por Cristo Jesús. Pero también él está usando este ejemplo y lo va a comparar ahora con el ejemplo perfecto, esto de no hacer nada por contienda, sino en humildad, estimando a los demás como superiores al mismo. ¿Okay? Dice, no mirando a cada uno por lo suyo. Yo primero, no creas en nadie, sino solamente en ti. ¿Verdad? Es que tiene que ser necedad. ¿Okay? Sino cada cual también por lo de los otros. Cuando ponemos nuestra mira en el bien de los demás y no en el de nosotros, ¿okay? Estamos viviendo en humildad, estamos viviendo en mansedumbre. Pero el ejemplo no hubiera quedado completo si Pablo no hubiera continuado con lo que dice después. Él dice, para que ustedes entiendan, déjenme darle un ejemplo que es lo que es vivir humillado y servir a los demás y no considerarte superiores a los demás. Eso lo hizo Cristo Jesús. En el verso 5 dice, por eso es que en ustedes tiene que haber este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, porque él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, mi excusa, dijo Cristo, mi excusa para no humillarme, ¿verdad? No lo voy a usar. No voy a decir que yo soy igual a Dios y como Dios yo no me puedo humillar. Eso es para otra gente, eso no es para mí. Él no lo usó para una excusa. Dijo, sino que todo lo contrario, se despojó a sí mismo, o sea, él se quitó toda pretensión, toda excusa, ¿ok? Como que dice, no que se quitó su gloria, pero no tomó eso como una excusa, ¿me entiendes? Tomó forma de siervo, la palabra siervo doulos, el siervo más para abajo que había. Porque había siervos en la casa de la gente pudiente. Había algunos siervos que eran un poco más high class. Era el siervo que venía, por ejemplo, en la mesa de los reyes, estaba el copero. ¿Okay? Nehemías era copero, allá en el rey de Persia. Y el copero probaba la comida antes de dársela al rey, por si acaso la comida venía mala. O sea, si acaso había un malévolo que le había envenenado la comida, pues se moría el copero y, claro, esperaban un jato. Si chequeaban el copero no le pasaba nada, entonces el rey se comía la comida. Así era que funcionaba. Era una posición de gran confianza, porque no podía ser cualquiera. El rey ponía su vida en las manos del copero. Pues ese era un siervo del rey, pero estaba mucho más para arriba que la jerarquía del siervo, el de más abajo. El de más abajo, el que limpiaba la caca. Ese era el de más abajo. Más abajo, porque antes estar ahí, inodoro y todas esas cosas, y eso es si en aquellos tiempos llegan a ver cómo usted vive hoy en cualquier lugar de su casa, ahí nadie tiene letrina, ¿verdad? Usted no tiene letrina allá en la casa, pero no hace mucho tiempo en Puerto Rico había una letrina, y la gente
A veces no había papel como el que usted usa, usaban cualquier otra cosa. Había gente que usaba una hoja o periódico. Perdone que le ilustre así, pero para que podamos entender. Entonces, el que limpiaba todo eso, porque había que mantener ese sistema, ese era el doulos, ese era el siervo ese, de más abajo. Del que la gente no se acordaba ni del nombre. Y que la gente ni pensaba en él, porque aún el mismo trabajo que hacía era algo que no podemos ni imaginarme, me cae mal la comida. Ese era el siervo que dice. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Ahí fue que Cristo se encarnó y tomó la forma de nosotros. Por eso es que, para que usted piense bien, hermano, hay personas que son así, hay personas que andan por ahí y dicen, yo estoy bastante bien. La gente debería yo caerle bien a las personas, yo contribuyo a la sociedad, y te sigue por ahí, sigue montando un espumero encima de un espumero, donde usted viene a ver. Porque las personas tratan de evaluarse ellos mismos, según son ellos en lo que pueden contribuir a la sociedad o en su estatus. Y ahí es que empieza el asunto. Y cualquier porquerita que la gente hace, muchas veces se glorifica en ella. Lo que está ilustrando aquí es que Dios, Cristo Jesús, allá en su trono, se rebajó tanto que llegó a tomar la forma de un hombre. Y para él eso era humillarse hasta la tierra, hasta abajo. Dios mismo se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Y no solamente eso, dice, y ya habiéndose humillado, estando en la condición de hombre, dice el 8, se humilló más todavía, así mismo se humilló, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente era el esclavo que limpiaba los desechos de la gente, sino que lo mataron como mataban a cualquier despreciable criminal más bajo de la sociedad. O sea, él se fue más para abajo del fondo, para allá, si podemos decir. El subtítulo de esa porción bíblica dice humillación y exaltación de Cristo. Amén. El Señor se humilló. Es su naturaleza. La nuestra también. Usted no puede ser hijo de Dios si usted no es humillado como Cristo Jesús. Tiene que andar en amor, en humildad y en mansedumbre los unos con los otros. Amén. Entonces, fíjense lo que pasa, porque dice exaltación de Cristo también. Dice, el 9 dice, por esto Dios también le exaltó hasta lo más alto. ¿Se acuerda el título que yo le decía? Y le dio un nombre a él, que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí tiene otro título. Para gloria de Dios Padre. Más adelante en el Apocalipsis, le damos fast forward en el Apocalipsis. Se ve cuando dice, he aquí ahora todos los reinos de este mundo ahora son parte de Cristo Jesús y del Señor. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. O sea que en el nombre de Jesús hoy es que la gente se salva. Usted no se podía salvar. El nombre de Jesús implica que el Padre le glorificó a Él. Dice que ahora está preparando lugar para nosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que se salvan cuando creen en Él. ¿Amén? Usted viene al Señor, salva su alma para que usted vaya a ir a la eternidad. Mientras va a la eternidad, cualificativos y calificativos y características de aquellos que van a la eternidad es que son como el que los redimió, hermano. Amén. Por eso es que no podemos dejar para después el asunto de ser manso. Porque la primera mansedumbre usted la demuestra cuando usted se humilló hasta la tierra a pedirle perdón al Señor por su pecado. Por eso es que el mensaje demoníaco que está en la calle, en muchos lugares, es cero predicación de arrepentimiento. Porque el demonio sabe
que si usted no se arrepiente, a usted no se le perdona el pecado. Usted es entretenido en todas esas cosas, fallece y se encuentra en el gran trono blanco, clara cara. Y allí va a ser juzgado por sus obras. Y sus obras le van a llevar al lago de fuego. Lo dice la palabra del Señor. Y así es para todo el mundo. Ya hoy, en muchos lugares, no se predica arrepentirse. Se predica entretenerse. Se predica qué bueno que estamos juntos. Somos el pueblo de Dios. Pero usted no es pueblo de Dios si usted no se ha arrepentido. Amén. Si usted no se ha humillado hasta la tierra pidiéndole perdón al Señor. Así es. Su pecado le costó la cruz a Él. Amén. Usted es un pedante que no se ha arrepentido. Sencillo como eso. Por eso es que en ocasiones anteriores le he dicho, según pasa el tiempo, quiero andar más sencillo en mi vida todo el tiempo. Por ahí uno de mis hermanos diría, less drama for me, please, según pasa el tiempo. ¿Por qué?